yo dije, voy a buscar. Lo que pasa que quería llegar antes para buscarlo antes de hablar con ustedes, que ayuda mucho a entender esto de la crucifixión. Está en el anexo. Yo siempre les digo de dónde saco las cosas por si acaso ustedes después quieren indagar, ¿no? O leerlo completo, lo que sea. En el anexo, que yo, bueno, yo me acostumbré a leer el anexo en el pequeñito, porque yo tenía el antiguo, el que no tenía los anexos, entonces yo me enteré que habían los anexos hace, no sé, hace como 13 14 años apenas, y me compré el librito que venía así. Y ya después tengo el siguiente, que sí incluye los anexos, pero yo me acostumbré, es como más práctico a mí este librito pequeñito, y es que, a ver, vamos a centrarnos porque aquí hay mucha resistencia, no vaya a ser que se nos vayan a desmayar. A ver, estamos aquí ya. Bueno, vamos a ver. A ver, ya el que se iba a conectar se conectó. Si nos estamos conectando 15 minutos después. Vamos a cerrar los ojos. Y voy a silenciar. Respiramos. Nos ponemos en presencia. Vamos a hacer una meditacioncita. Cierren los ojos. Si es posible, pongan los pies bien centrados en el suelo. Abran las manos en cualquier posición cómoda. Inhalamos, exhalamos a nuestro ritmo. Estamos en paz. Vamos a imaginar que nos rodean un montón de rayos de luz de varios colores. Nos están rodeando luces de varios colores. Y miramos hacia adentro y vemos nuestro corazón. Y nuestro corazón es como una estrella de luz blanca, que se va extendiendo y extendiendo por todo nuestro cuerpo y conecta con esas luces que están a nuestro alrededor. Ahora todo es luz. La luz ha llegado. Estamos en presencia porque somos la presencia. Estamos en Dios. El amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios es nuestra guía. El amor de Dios es nuestro sustento. El amor de Dios es nuestra fuente. El amor de Dios es inagotable. Gracias, gracias, gracias. Nos quedamos en esa luz en la que estamos, abramos los ojos o los mantengamos cerrados. Así que cuando quieran los abrimos. Seguimos en la luz. Un momentico aquí. A ver, voy a buscar aquí algo. Semana pasada empezamos con el cuadro de la crucifixión,
que es el capítulo 27, la curación del sueño. Y habla de algo muy importante en el curso. Vamos a centrarnos en algo antes de irnos a compartir, porque nos tenemos que centrar bien cuál es el propósito de por qué se extiende tanto aquí en el capítulo 27 el cuadro de la crucifixión. Vamos a estar claros. Todos nosotros, todos, si estamos aquí, es porque estamos buscando, estamos deseando tener un sueño más feliz. Ese es el objetivo. Aquí no tenemos que ser más santos, ni mucho menos. Tenemos que entender que esa es la realidad, porque yo he visto hasta culpabilidad por eso, porque estamos muy atraídos a la culpa y no nos tenemos que sentir culpables. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Y ahora les dije, somos la luz en la luz. No hay otra voluntad separada a la del Padre. Por eso es que cuando nosotros conectamos con nuestra luz, lo que deseamos es tener una experiencia vital más bonita, porque hay una parte de nosotros que dice, tiene que haber otra manera. ¿Ok? Entonces no nos sintamos culpables porque hayan ciertos aspectos de nuestra vida que, digamos, no me están cuadrando. Es normal que no nos cuadren. ¿Por qué? Porque no, precisamente esas limitaciones que se están proyectando en nuestra vida son las que venimos a liberar. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces, qué bueno que ya no seamos, como diría el curso de milagros, tan necios de conformarnos con eso, sino que sabemos que hay otra manera. ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz aunque esté soñando. Y entonces nosotros, aunque estemos en el sueño, como tenemos la misma voluntad del Padre, deseamos ser más felices. ¿Ok? De hecho, ese deseo es un punto que tenemos que darnos cuenta, porque el ego, ahí es donde viene la confusión, nos dice, sí, tienes que ser más feliz en estos aspectos en los que tú eres un víctima. El ego lo que hace es, la solución del ego es decir, ok, sí vas a ser más feliz, pero vamos a ver quiénes son los culpables de esto. Ese es su delirio. El ego necesita culpables, necesita victimismo y desde allí nos dice, al solucionar, si esta persona, por ejemplo, si esta persona que es la culpable no estuviera, fueras más feliz. Eso no nos va a funcionar. Por eso es que viene Jesús y dice, mira, te voy a explicar. Tu crucifixión es el efecto de haber crucificado a otro. Y nos dice, date cuenta que en realidad es tu propio sueño que te lo has fabricado intencionadamente. Hay una intención por la cual nosotros nos sentimos atraídos a culpar a otros o a sentirnos culpables. Mientras que nosotros no identifiquemos ese propósito, no nos vamos a sanar, no va a sanarse esa situación. Y entonces lo que nos dice el ego, sí, vamos a sanarla en el efecto. Y aquí nos dice, no, vente para la causa. La causa está siendo el propósito por lo cual tú estás viviendo ese. Y aquí en el cuadro de la crucifixión nos muestra cuál es el verdadero propósito. Dice, hay un propósito atrás de que te sientas atraído al ser inocente, hay un propósito a que te sientas atraído, a que hay un culpable, hay un propósito por el que en automático, ese propósito lo hemos elegido. En automático tenemos un guión en nuestra vida donde vamos a tener unas personas o unas situaciones puntuales en las que nosotros vamos a culpar de nuestra falta de felicidad. Entonces, por eso es que el camino que nos explica un curso de milagros dice, hay muchos caminos para que puedas ser feliz, pero el que aquí te explico es uno sin sufrimiento, que es el del perdón, de que esa persona no te ha hecho nada, de que tú no eres tan vulnerable, de que dejes de utilizar el personaje para sentir ese morbo que aquí todos sentimos cuando señalamos a alguien como el culpable de nuestro malestar. No nos gusta ser víctimas, pero en el fondo sí. De hecho, está hasta comprobado científicamente de que cuando nosotros criticamos, de que cuando nos comparamos, de que cuando hacemos todas esas cosas egoicas, como el cuerpo se fabricó para apoyar por descarte al ego, se van como a somatizar.
Entonces, en el párrafo número 3 del cuadro de la crucifixión, lo voy a leer, todavía no voy a compartir pantalla porque les quiero leer lo del canto de la oración. Dice el párrafo 3 para que nos centremos en donde quedamos. Siempre que consiente sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. O sea, absolutamente siempre hay un culpable atrás. O sea, no es de casualidad. O sea, entendamos esto. Siempre cuando consentimos sufrir hay un culpable. Tenemos que identificarlo para quitarle la cruz que le pusimos, porque con esa cruz nos estamos crucificando a nosotros mismos. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que Él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de Él, cerrándole el paso al umbral celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno. El infierno, acordémonos que nos explica que es cuando fabricamos el sueño, nos fabricamos la conciencia. Y en esa conciencia, el nivel bajo de conciencia, donde creemos que estamos separados de los demás y que lo que condeno en el otro no tiene nada que ver conmigo. Dice, eso es el infierno. El infierno es un estado mental. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. La imagen que le ofreces de ti, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. La imagen que le ofreces de ti, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. Aquí nos está diciendo por qué nos crucificamos. Nosotros crucificamos al otro, pero en realidad estamos crucificándonos a nosotros mismos, porque esa es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen, vamos a decir, que se convierte en una vibración. Y le pongo toda mi fe. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Por lo tanto, mientras yo siga culpando a esa persona o a esa institución de lo que a mí me está ocurriendo, lo voy a repetir en mi vida porque es mi autoimagen, es mi creencia, le pongo todo el poder de mi fe. Y acuérdense que los pensamientos se extienden, los pensamientos se expanden. Entonces le pongo toda mi fe, pienso en ello, eso es lo que yo soy. Vamos, como yo les decía, con un canto fúnebre. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti para que se la muestres a tu hermano, en la que no hay dolor ni reproche alguno. Y aquello de lo que se hizo un mártir para que diera testimonio de su culpabilidad, se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. Entonces, fíjense cómo nosotros nos liberamos del martirio de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando ya dejemos de culpar, de señalar con un dedo al culpable. No, tú no me pudiste hacer nada, sí me dijiste algo, pero yo no soy invulnerable. O sea, yo sigo siendo completo. Entonces, ahora para entrar al párrafo 4, donde fíjense cómo comienza, el poder de un testigo. Acuérdense que puedo ser el testigo de la seguridad y de la fortaleza de Dios o puedo ser el testigo de la vulnerabilidad y del pobrecito yo. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. ¿Qué pasa? Dice, le vas poniendo toda tu fe y entonces te convences de eso. Miren, aquí en el canto de la oración, en punto 2, no es en la oración, o sea, en el canto de la oración, pero en el perdón. Aquí yo lo anoté en el número 2. Miren,
En el canto de la oración, en el perdón, hay un segmento que se llama el perdón para destruir. Y comienza diciendo, el perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parece adoptar tiene una sola meta. Aquí nos vuelve a hablar de la meta, del propósito de por qué hacemos eso. Separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que no se note. Y entonces en el párrafo 4, que aquí es donde quería llegar, dice, aquí la meta de ese sistema de yo soy un mártir y yo soy un víctima, aquí la meta es apartar de Dios al hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Lo que menos nos imaginamos que en esa dinámica de de culpar a alguien, está el apartar de Dios al hijo que él ama. Dice, esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otros. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. Miren esto. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. Cuando nosotros, por ejemplo, y esto es importante, en estos días alguien de aquí me dijo, mira, yo no me voy de esta situación en la que estoy porque tengo que esperar, estas son las pruebas que Dios me está enviando y no sé qué. Y yo, ¿en serio? O sea, Dios no te está pidiendo que te martirices. Entonces muchas veces lo disfrazamos de mansedumbre para seguir siendo víctimas cuando nosotros estamos a una decisión de decir, ya va, yo soy libre, yo soy libre. Esta persona tiene un comportamiento X, pero yo puedo elegir. Lo bendigo, no estoy atrapado. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en una relación y entonces en la relación no nos las llevamos bien y de pronto hay incluso violencia verbal o violencia física y nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos. Se vuelve una dinámica, incluso un apego a ese maltrato. Acuérdense de esto, me estoy maltratando a través de otro. Y dice Jesús, no se te dieron tus hermanos para que te hagas daño a través de ellos. El que tiene miedo puede ser cruel, pero nadie te coarta tu libertad, ¿ok? O sea, aquí, como les digo, aquí no es negar el personaje, sino es darme cuenta de que yo soy libre. Pero ¿qué pasa? Escogimos a unos personajes para sentirnos víctimas. Entendamos esto. Sí, hay situaciones fuertes, pero si nos quedamos allí y no tomamos decisiones es porque estamos eligiendo ser un víctima y sufrir martirio. Y Jesús no está buscando mártires. ¿Ok? Entonces por eso dice, se puede dibujar como mansedumbre. Aquí no es para estar de bobos. No se dibuje de mansedumbre. Y otra que dice, y de caridad. Me quedo aquí porque yo voy a ser la persona que va a cambiar a esta persona. Y me pasa la vida, esto que no lo ha visto. O no lo hemos visto en nosotros, o lo hemos visto, es más, lo hemos visto seguramente en algunas cosas en nosotros, sin llegar a extremos, o quizás sí, y en otras personas también. Esto es como yo les decía el otro día, cuando empezamos a observar cómo es la dinámica de las ilusiones, es donde nosotros podemos elegir de nuevo. Entonces, entendamos qué es lo que está aquí detrás. Hay un propósito para compararme, para ser un víctima, para mi cara de inocencia. Hay un propósito atrás de ser el mártir de alguien. ¿Ok? Y el propósito es eso. Estoy separado de Dios. Y se va a justificar. Se va a justificar siempre con conciencia de carencia.
No, porque es que si me voy, después voy a pasar hambre, después a mí nadie más me va a querer, porque entonces empezamos, siempre nos vamos a dar la conciencia de carencia. Total, que ahí está el propósito. Dice, ¿no es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? ¿No es acaso, según la vista de este mundo, no es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? O sea, ser hipócritas con nosotros mismos. Dice, fíjate qué bueno eres, fíjate, eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. O sea, dense cuenta, esto es lo que le dice el ego al tomador de decisiones para que nos mantengamos allí. Dice, mira cómo lo dice, en el párrafo 4 dice, fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige, sin mostrar el amargo dolor que sientes. Qué bello, mira, lleva su cruz. Lleva su cruz, mira, eso es lo más bello que hay. Qué mala suerte tiene, pero iba sonriendo ya por la vida. O sea, eso no nos está pidiendo Jesús. Esto es otro camino. No sé si hay otro camino que sea por ahí, pero este nos lo está diciendo, este es un camino desde la alegría. No hace falta, pero al ego le encanta eso. Y entonces, esa es mi autoimagen, la voy sosteniendo. Y ese termina siendo mi tema de conversación. Ay, ¿y sabes lo que me hizo ayer? ¿Y sabes lo que pasó ayer? No, no, no. Pero bueno, yo me aguanté y la gente dice, ay, pero qué, es más bueno, es más buena. Y entonces entendamos eso. Sigo siendo un mártir. Me encanta mi cara de inocencia. Fíjate qué bueno eres. Fíjense, nos lo dice el ego, pero el ego va a traer sus aliados. Va a traer sus aliados. No es que sean malos, es que este es nuestro sueño y queremos tener razón y atraemos las personas que nos refuercen. Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige, sin mostrar el amargo dolor que sientes. Entonces dice en el párrafo 5, el perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. O sea, yo estoy crucificándome a través de ti, pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. Es como, miren, es que tenemos, esto es bien interesantísimo, porque esto no, Sonia, perdona, una pregunta. ¿Dónde estás leyendo tú eso? Que yo no lo encuentro. eso es en el canto de la oración, en el perdón, que es el segundo capítulo del canto de la oración. Pero eso está aquí en el libro, ¿no? ¿No? A ver, está en el anexo, pero en tu libro lo más seguro que está en la parte de atrás. Ah, vale, Ya, vale. por eso yo les dije que lo iba a leer, que no hace falta que lo lean ahora, Vale, pero vale. decía dónde estaba para que lo buscaran después, porque, o sea, fue sobre la marcha, o sea, esto no estaba planificado hablar de esto, pero se me vino a explicar esto porque es una manera maravillosa y como más sencilla de explicar el cuadro de la crucifixión, para poder entender, porque en el texto, en el libro de texto, lo pone mucho más intenso. En cambio, el canto de la oración ocurre algo. El canto de la oración, la psicoterapia, el manual para el maestro, son como más sencillos de leer, porque ya Helen se había quitado por completo las, las trabas que estaba poniendo a la comunicación, ya había hecho todo el texto. De hecho, fíjense que a medida que se avanza en la lectura del texto, es mucho más fluido, es mucho más sencillo. Jesús lo pone de una forma siempre que lo tengamos que leer varias veces para poderlo entender, pero es mucho más sencillo leer estos capítulos que los primeros. Y por eso es que cuando uno empieza a leer un curso de milagros, capítulo 1, capítulo 2, uno dice, Dios mío, o sea, la mayoría de la gente abandona. De verdad que hay que desear leerlo para continuar. Y entonces estamos aquí en el capítulo 27, es más fluido, pero en el canto de la oración lo explica, me gusta mucho cómo explica esto de la crucifixión y uno de los tantos
temas que habla aquí en el cuadro de la crucifixión es este del perdón para destruir. Entonces, en el canto de la oración está el perdonarte a ti mismo, el perdón para destruir, que es de lo que yo estoy hablando, y estoy en el quinto párrafo. Entonces dice, el perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no es su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. Es como critico a alguien, ¿verdad? Lo pongo como el culpable de mi malestar y entonces eso me va a traer, pero al haberse lo convierto en mi enemigo y entonces tengo que aceptar la culpa y el duro es como la consecuencia. Como la consecuencia de decir, tú eres el culpable, tú eres la culpable. Por consecuencia, voy a recibir el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. Lo hago ese reproche a él, pero eso me cae a mí, porque voy a tener razón de lo que le estoy reprochando al otro. Por eso es que quiero ser feliz o tener la razón. ¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? Entonces, significa que aquí nos está diciendo muy claramente que nosotros somos los testigos de lo que hemos elegido ser. Entonces, somos los testigos del daño que ha hecho otra persona en mi vida o puedo ser los testigos del bien que me ha hecho. Y nosotros, antes de venir aquí, en nuestro guión, elegimos a quienes vamos a culpar por nuestras infelicidades. Entonces, por eso es que nos dice, vale, el llamado es, devuélvete, tú que tomaste esa decisión, devuélvete y di, en este hermano quiero ver es la luz de Dios, no quiero seguir viendo esto, no quiero seguir teniendo razón. Pero la manera en que lo voy a hacer es primero diciéndome, soy libre, tengo que liberarme de esa autoimagen que yo me puse en la que me estaba crucificando. Pero bueno, ahora vamos a seguir aquí en el capítulo 4, en el capítulo 27, en el párrafo 4, en la lectura que estamos haciendo del cuadro de la crucifixión. Esto lo expliqué como para que se entienda mejor lo que vamos a leer. Entonces entendamos esto. El propósito es que hay un guión en el que intencionalmente elegimos sufrir. Es como en automático. Fíjense eso, hay una situación, aquí hay una relación, empezamos a sufrir por esto y de todo. Es una cosa así que tú dices, pero no sé en qué momento, a todos nos pasa, uno dice, pero en qué momento se me complicó todo tanto. Y entonces uno cree que ha ido tomando decisiones y lo que ha venido es súper en automático. Por eso nos dice, la salvación es en el presente, te detiene y dice, espera, tiene que haber otra manera. Entonces ahí se pide ayuda y el tomador de decisiones empieza a ver esa situación ya no como una justificación para sufrir, pero ya ahí empiezan a ver los milagros. Bueno, el poder, ya voy a compartir aquí. ¿Qué pacho? Un momentico. Aquí que este ordenador es nuevo y lo estoy conociendo. No me deja compartir pantalla. Bueno, ¿ustedes tienen el libro allí? Bueno, vamos a leerlo en el libro porque no sé qué pasa que no me deja compartir pantalla. Lo tengo abierto, pero no me deja. Bueno, esa era una dinámica distinta. A ver qué sale.
El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Entonces entendamos, como les digo, ese autoconcepto le ponemos toda nuestra fe. Y la fe es el gran poder que nosotros tenemos, el poder que mueve montañas. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. O sea, representa la separación. Esa persona representa la separación. Esa representa la injusticia. Representa el que ya yo no soy la abundancia, sino que yo soy un ser separado y víctima. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Fíjense, Jesús aquí le habla al tomador de decisiones y le dice, o sea, al personaje, al que está leyendo este libro, le habla a Sonia, le habla a Ailey, a Ana Isabel, a Alec, a Angie, a Luz, a Pau, o sea, nos está hablando a nosotros los que estamos leyendo. Dice, tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Entonces, ¿qué es lo que nos invita aquí Jesús? Como el objetivo es que seamos felices, dice, ok, tienes un sufrimiento, tienes una enfermedad, estás sufriendo por algo. Siempre, 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 siempre hay un culpable, ¿ok? Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Y son los testigos, o sea, ese sufrimiento, esa enfermedad está siendo el testigo que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que jura jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Esto es muy potente. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. E intentan matar por contagio. O sea, esto es en automático. ¿En contagio de qué? De mi sistema de pensamiento, de mi quejadera. Cada vez que nosotros nos estamos quejando, estamos eh, sufriendo. Y, y es como 2 más 2 es igual a 4. Me estoy quejando, estoy sufriendo, sigo en automático y voy a buscar aliados. Por lo tanto, quiero contagiar eso. Ahí sí pudiéramos decir que aquí nos habla un poco de que tenemos que estar pendientes de nosotros cuando estamos siendo unos tóxicos. Por eso es que a mí no me gusta decirle a nadie tóxico, porque todos tenemos una toxicidad si no nos damos cuenta. Tenemos en nuestro guión algo por lo cual sufrimos y buscamos aliados. Lo que pasa es que hay gente que como aquello en lo que nosotros nos centramos se multiplica, por eso tenemos que entender lo que ocurre detrás. Entonces me centro en esto, me centro en la queja, en el canto fúnebre y lo expando en mi conciencia, lo expando en mi conciencia, le pongo todo mi poder, le pongo toda mi fe, los pensamientos a sí mismos se multiplican y cuando me termino dando cuenta soy un amargado, que tengo solución, pero yo soy quien tomé esa decisión y tengo que ir de atrás para adelante. Entonces, aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Entonces podemos ser unos amargaditos y tengo que ver a quién yo estoy culpando de mi amargamiento. Siempre van a haber culpables. Entonces mi amargamiento, mi tristeza, mi sufrimiento demuestra lo mal que lo hicieron conmigo mis jefes, mi marido. O sea, yo estaba feliz hasta que pasó no sé qué. Por eso muchas veces cuando nosotros nos ocurre algo, tenemos que pensar en qué momento comenzó. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que hubo algo en nuestra vida que decretamos, esto me marcó. Como ayer una psicoterapia que yo estaba haciendo y el chico me decía una y otra vez, es que yo quedé traumatizado desde mi primer novia y quedé traumatizado de mi primer novia. Entonces cada vez
que tiene un sufrimiento en pareja es por culpa de aquella muchacha. Lo logró ver, gracias al Espíritu Santo, pero bueno, aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Pero el punto es que de pronto la muchacha ni se entera. O de pronto sí, pero el que se está castigando a sí mismo es él. ¿Y qué pasa? Que a veces nos damos cuenta de esto, que hablas y seguimos en lo mismo. Bueno, tenemos que elegir ya no seguir en lo mismo. Ya, si me doy cuenta, ya lo tengo que descartar. Ya me estoy dando cuenta cuál es el propósito que está detrás. Entonces, cuando me doy cuenta que sigo en lo mismo y me doy cuenta de la dinámica, digo, no, es que de verdad que ahí está el propósito de ser víctima. Ya no lo quiero más. Por eso dice, si con que tú te levantes y te digas esto no lo quiero más es suficiente. Pero sí tenemos que dar cuenta de que incluso, como les digo, se somatiza. O sea, es como, tú dices, vale, ya no soy un traumatizado por esto. Y uno siente hasta rabia. O sea, es como que termina siendo la zona de confort, porque se le dio mucha fuerza. Es como, ¿y ahora de qué hablo? O sea, no se imaginan, porque dice, de hecho, Jesús dice en la parte de psicoterapia, dice, uno de los problemitas que vas a tener es que esa autoimagen lamentable de esa persona es lo que cree que es. Entonces, si tengo muchos años en esa dinámica, con esa autoimagen, es como que me están arrancando lo que yo soy. Y entonces, ¿qué yo soy? ¿Quién soy yo sin este problema? ¿Quién soy yo sin este problema? ¿Quién soy yo si ya no soy la cuidadora de no sé quién? Y por supuesto, muchas veces, por eso hay que ver, es como las personas que se quedan cuidando a alguien, son varios hermanos y alguien se queda cuidando, no sé, a la mamá. Y entonces esta, y le aguanta cosas a la mamá y la limpia y no sé cuánto, y entonces va por la vida diciendo, es que ninguno de mis hermanos se quiso hacer cargo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, todos son muy malos, yo soy muy buena, yo soy la cara de inocencia aquí, todo el mundo ha abusado de mí. Pero entonces al mismo tiempo ya llega un momento en que le empiezo a ver más beneficios. Si yo soy la cuidadora de mi mamá, no me tengo que hacer responsable de haber, este, si tengo un tema de pronto con el dinero o con el trabajo, me es más cómodo hacer esto que ver, como quien dice, cómo me busco la vida. Entonces nos damos cuenta que siempre hay mucha conciencia de carencia, pero es que todo está siendo egoico, como les digo. Cuando uno observa esto, uno se da cuenta como todas las características del ego se manifiestan en esa relación. Entonces el objetivo es darme cuenta de lo que está ocurriendo, me hago consciente y yo digo, ya, fuera. Que por supuesto tenemos que estar bien presentes, tenemos que estar bien vigilantes, porque si no, regresamos. Entonces uno dice, epa, ya estoy cayendo otra vez, ya le estaba escribiendo a esta para decirle que nos hace falta tal cosa, que por su culpa, que cuándo se va a hacer responsable y no sé cuánto. Es como la gente que de pronto le deben un dinero y no se dan cuenta, pero no avanzan. No avanzan porque cada vez que yo veo que no me alcanza para algo que quiero, es por culpa de que esta persona tan sinvergüenza que no me pagó. Entonces me quedo ahí atado. Y yo soy el víctima de que esa persona no me pagó. Y como si no hubieran más fuentes de ingreso. Pero me castigo a mí mismo porque yo quiero ser el espejo, el reflejo de lo sinvergüenza que fue esa persona. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, yo siempre hago esta imagen porque me la imagino así. Mira, mi hermano, por tu culpa muero. Esta es una de las frases que a mí, cuando yo la primera vez que la leí de un curso de milagros, dije, "Ah". Fíjense, la muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mira, mi hermano, por tu culpa muero. Y esto lo vemos en la enfermedad. Se me sube la tensión contigo. Cada vez que me hablas me pongo de los nervios. Es que no me hables más porque me das dolor de cabeza. Es así, es lo mismo en unos niveles más pequeños, pero si nosotros nos vamos a, a cosas un poco más extremas, ¿cuántas personas no hay que se suicidan y que por un plan mayor?
O sea, yo voy aquí, lo vemos así en los extremistas y no sé qué, y van a un sitio con su bomba y tal, y me muero porque soy un héroe, porque yo soy muy bueno, porque todos ustedes están siendo muy malos. ¿Se dan cuenta? El ego busca a sus enemigos y va a hacer justicia aunque sea con su muerte. Mi muerte está siendo el símbolo de lo mal que lo han hecho todos ustedes. Y nosotros lo tenemos que ver dónde estamos siendo el gran víctima en nuestra vida. Pues la enfermedad, la muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mira mi hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, como les decía yo ahora. Mira que cuando me hablas me da dolor de cabeza. Em, mejor no voy para allá porque me pongo mala. No, 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 esa gente tiene una vibra muy fea y yo desde que llego me siento que me voy a desmayar. Y entonces vamos buscando así aliados. No, 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 mejor no lo invitamos, mejor no lo invitamos y vamos ahí desde el miedo. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. Y como yo les decía, y la gente que se suicida por culpa del gobierno, por culpa de los padres, por culpa del marido, por culpa del compañero, por culpa de la compañera, o sea, realmente han caído en un estado mental al que le han dado mucha fuerza. Y siempre estoy siendo el mártir, el testigo de lo mal que lo hizo alguien, una institución, una persona o lo que sea. Por eso les digo que suena así como que, ah, no, pero si lo vemos todos los días. Por eso les digo, el sueño tiene sus características. Tomamos conciencia y el sueño cambia. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos en nuestra vida? Nuestra responsabilidad es con nosotros. ¿Y qué pasa? Como nosotros somos el Hijo de Dios que compartimos mente, cuando elegimos de nuevo en, en nuestro guión, esa corrección queda como más disponible en la mente de los demás, porque los milagros no solamente hacen correcciones en nuestra mente, sino en muchas otras personas. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar. Fíjense, le ofrezco una imagen del víctima a mi hermano, pero yo soy la que está contemplando esa imagen todo el día. O sea, yo me lo estoy haciendo. Entonces, por amor propio, tengo que soltarlo. Entonces, por eso es que el perdón realmente es siempre la manera en que me veo. Elegimos de nuevo y a veces parece que las cosas aumentan. No, ¿cómo van a aumentar? No, no pueden aumentar. ¿Será que estoy eligiendo de nuevo, pero lo sigo mirando? Y de la misma manera. Acuérdense que nada aumenta. Lo que aumenta es mi percepción acerca de algo. Entonces aquí el punto no es de ocultar o negar cómo me siento. ¿Ok? Esto es lo que se necesita es un milagro. Miren, estoy sintiendo que soy el víctima de tal persona. ¿Ok? Entonces, aquí el punto no es de decir, ay, yo elijo de nuevo, ya no soy más el víctima, pero yo estoy diciendo, estoy siendo el víctima, o sea, en realidad sí estoy siéndolo. No lo estoy liberando. Mientras esté el juicio allí, por eso el maestro de Dios, una de las características que va desarrollando, que se va desarrollando, es la honestidad con uno mismo. Si yo sigo sintiéndome víctima, no me voy a engañar con que no me estoy sintiendo víctima. Lo que quiero es entender que no quiero tener más razón de cómo yo estoy viendo eso. Ya, no es que esa persona está siendo el culpable, yo debo estar equivocado. Entendamos esto, nos ponemos en responsabilidad porque este es nuestro sueño. Yo estoy equivocado de cómo yo lo estoy viendo. Ayúdame, Espíritu Santo, yo lo estoy viendo de esta manera. Me voy a un instante santo, yo lo estoy viendo de esta manera y debo estar equivocado. No quiero más las consecuencias de seguir viéndolo así.
pero también puedo ser compasivo conmigo si quiero. Puede haber un proceso de transición en el que yo todavía digo, ¿sabes qué? Yo quiero tener razón aquí. Eso sí, me hago responsable de las consecuencias de tener razón. Me voy a seguir viendo igual, voy a seguir viendo a esa persona, por supuesto voy a tener el morbo y la atracción que eso conlleva, porque hay una atracción, pero lo que dice el curso, ¿qué te estás conformando con pequeñeces? La pequeñez en contraposición a la grandeza. Hay una grandeza de liberar a tu hermano, pero no lo queremos liberar. Ahí es donde está realmente donde necesitamos el milagro, cuando no lo queremos liberar. Tenemos tanta rabia que no lo queremos liberar y preferimos, dice, como dice aquí, la muerte, ojo, la muerte de nuestra felicidad, nuestra falta de felicidad parece un precio razonable si con ello puedo decir, mira, mi hermano, por tu culpa soy infeliz. Vamos a ponerlo de esta forma. Prefiero ser infeliz mientras el otro sea el culpable. Hasta ese punto estamos enganchados con el sistema del pensamiento del ego. Entonces tenemos que ver en nuestra vida dónde estamos enganchados allí y nos hacemos responsables y decimos, sí, tiene que haber otra manera de verlo. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar y has creído todo lo que dicha imagen le mostró, porque daba testimonio de su culpabilidad, la cual tú percibiste y amaste. ¿Mm? Miren cómo lo dice. O sea, tenemos que ser sinceros con nosotros. Sí. Miren, y has creído todo lo que dicha imagen le mostró. O sea, yo le doy una imagen lamentable a mi hermano del daño que me ha hecho. Me he creído esa imagen, la he reforzado. ¿Y por qué la he reforzado? Porque daba testimonio de su culpabilidad, la cual yo percibí que era culpable y lo amé. Le amé, le di fuerza. Entendamos esto, amar, cuando pone aquí amar en minúscula, es el ego ama esas dinámicas. Wow, me hiciste esto, sí, me hizo esto. Y uno llora, y uno patalea, y uno lo va contando y lo ama. Por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que, miren, el universo no está separado de nosotros. Nosotros tenemos unos pensamientos que emiten una vibración, ¿vale? Esa vibración es el espejo de nosotros mismos. Y entonces, todo está fabricado. Dios creó, miren, Dios creó el reino para que se extienda. Es decir, aquello en lo que piensa constantemente se va extendiendo. Pero ¿qué pasa? En este sueño ocurre lo mismo. Si yo soy un víctima, si yo soy un víctima, si yo soy un víctima, porque pobrecito yo, porque dice, el universo dice, está amando eso, lo ama, mira, mira cómo lo piensa, mira cómo lo quiere. Nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde estamos poniendo el poder de nuestra mente. Entonces, es como lo amé. Yo amé, me pongo me. Si lo sigo pensando, si le sigo dando fuerza, si empiezo a buscar justificaciones, me voy a dar cuenta incluso de cómo el ego es tan tal que le doy fuerza a esa culpabilidad de mi hermano y lo voy a reforzar y lo voy a exagerar. Muchas veces incluso hasta cuando uno está en esa dinámica, uno empieza a observar los pensamientos y tú dices, pero es que esto tampoco es verdad, sí. O sea, eso tampoco fue. Ustedes no se dan cuenta. Ojo, yo me he dado cuenta, yo me di cuenta en mi vida, qué sé yo, que cuando yo me divorcié, yo echaba cuentos, ¿no? A mis amigas y tal, de las razones por las que nos habíamos divorciado, que por supuesto yo era súper buena, o sea, tan bella. O sea, no era, después yo me di cuenta, no, no, yo fui realmente, cometí muchísimos errores también, pero bueno, en ese momento yo me acuerdo que cuando yo tomé conciencia, yo me di cuenta que yo a mis amistades incluso le había contado mentiras que yo me había creído. O sea, exagera tanto el ego, a uno se lo repite tanto que uno se termina convenciendo de cosas que no pasaron, de verdad.
hubo cosas que sí pasaron, pero hubo, y yo decía, ¡ah! Pero yo he dicho hasta mentiras. O sea, es que de pronto voy contando y si no ponían cara de, ¡ah! Había que meterle, como decía yo, había que ponerle sal ahí, había que ponerle un poquito más de sazón para que sea un poco más interesante el cuento. De verdad, entonces, es eso, el ego hace eso. Nos va poniendo un poquito de condimento como para que sea más grave. Y nosotros cuando nos damos cuenta es a llorar y a llorar y a llorar de todo ese condimento, que es de todo ese aliño que se le ha echado para que aquello sea más fuerte de lo que fue. Porque en la mente cabe todo. Igual que si nosotros nos centramos en otro tipo de pensamientos, esos se multiplican y empezamos a ver más luz de la que antes veíamos. Cuando nos centramos en esto y nos metemos en nuestra dinámica, les digo que el ego es mentiroso. Es un sistema de pensamiento opuesto a la verdad. Y nosotros, el tomador de decisiones, se une con el ego a tal punto que le cree las mentiras. Bueno, entonces, párrafo 5. Bueno, le voy a leer el párrafo 4 sin explicar nada para que ustedes vean qué potente. Bueno, imagínense que tenemos una hora con él. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. El testigo está convencido. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano. Y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que jura jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mira mi hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. ¿Qué significa que sean pecados? Que son imperdonables. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar y has creído todo lo que dicha imagen le mostró, porque daba testimonio de su culpabilidad, la cual tú percibiste y amaste. Ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con él se han vuelto mansas una imagen de ti muy diferente. O sea, eso es lo que hacemos, como les digo, en el guión, en automático. Todo el mundo lo hace. No nos sintamos culpables cuando nosotros veamos esas dinámicas, porque justo son las que venimos a experimentar. Ahora, el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con Él, es decir, el tomador de decisiones, se hartó. De hecho, un curso de milagro dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar un momento que te vas a cansar, porque tienes un gran aguante del dolor, pero no es ilimitado. Y todo el mundo va a llegar un momento en que se va a hartar de esta dinámica y va a decir, tiene que haber otra manera. Cuando digo tiene que haber otra manera, el tomador de decisiones, que es el que estaba en automático, se centra así como en el presente y escucha la voz del Espíritu Santo. Es como, debe ser que no tengo razón, o sea, ¿qué pasa? Ah, mira, se detuvo, dejó de estar en el giro en ese en automático. Entonces dice, ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con Él se han vuelto mansas. Mansas, o sea, ya dejo de defenderme, de atacar. Está la mansedumbre. Es como que suelto, aunque sea por un instante, los juicios. Se han vuelto mansas. Una imagen de ti muy diferente. Es un regalo. De pronto tenemos la, mm, soltamos esos juicios y de pronto tenemos como una pequeña imagen de nosotros de menos debilidad. Es como que nos empezamos a replantear, ¿será verdad que yo soy un víctima? Empiezo, y ahí me empiezo a cuestionar, qué es lo que dice el curso. Varias veces nos ha dicho.
empieza a cuestionarte tus creencias, empieza a cuestionarte tu autoimagen. Entonces dice, sigue siendo la imagen de un cuerpo. Esta es la nueva imagen que nos muestra el Espíritu Santo de nosotros. Hasta ahora somos la imagen de lo mal que lo hizo el otro. Dice, sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar. Por lo tanto, jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir. Da testimonio, antes estábamos siendo el testimonio de que los demás tienen el poder de herirnos. Ahora dice, no, ahora tu imagen igual en el sueño, porque aquí es donde se necesita la corrección, no nos está pidiendo que no tengamos cuerpo. Dice, aquí te vas a seguir viendo con un cuerpo, pero ya con un cuerpo y una personalidad, pero ya no lo vas a usar para señalar con el dedo a alguien. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar. Por lo tanto, jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Es muy distinta, porque aquella era la inocencia mía y la culpabilidad del otro. Y con eso yo me estoy crucificando a mí. Lo que dice, no, esta imagen tuya es, miren, da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir. Entonces ahí uno va a decir, me va a decir que no me hirió. Entonces el Espíritu Santo te dice, no, tú elegiste sufrir. Fue tu decisión. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Por eso dice, jamás lo que tú eres, jamás puede ser herido. Pero pudimos haber estado confundidos, pudimos haber creído que nos podían herir. Sí, estamos muy confundidos y es una creencia y la vivimos. Aquí vivimos nuestras creencias y lloramos y nos suicidamos y nos matamos y te pego y me pegas. O sea, este, vivimos los efectos de esas creencias, pero dice, realmente cuando te empieza a mostrar una imagen de, espérate, lo que estaba era confundido. No me pueden herir. Yo creí que era tan débil que otro tenía el poder de herirme. Entonces le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos eso es un milagro? De verdad, eso no se hace desde la lógica. Eso es un milagro, es como un pensamiento recto, de la mente recta, donde de pronto tenemos un instante en el que uno dice, wow, de verdad que sigo siendo tal como Dios me creó. Sigo siendo la luz, sigo siendo luz. Creí que era otra cosa. Entonces dice, da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Claro, si este no me podía herir, sino que yo elegí verlo desde el sufrimiento, por lo tanto es inocente. Dijo eso, pero que yo me lo tomara como me lo tomé, era mío. Ahí está, entonces, claro, mi hermano es inocente y yo soy inocente también, porque nadie me puede quitar los dones de Dios. Sigo siendo tal como Dios me creó. Entonces, muéstrale esto, mira, da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjugadas felizmente y con amor. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí y con ojos que han sanado mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. Por eso es que dice que Dios se va a asegurar de enjugar tus lágrimas. Lo que pasa es que el ego, todas las palabras así, las frases de la Biblia las toma para su plan. Dice, Dios me va a quitar mis lágrimas. Entonces a Dios primero le gusta que llore. Y me paso ahí llorando y pienso que desde la lástima que va a venir una misericordia y me va a quitar esa situación. Y lo que te dice, no, tú vas a seguir sufriendo mientras tú te veas como un vulnerable. Entonces te va a enjugar todas tus lágrimas porque ya no vas a ver justificaciones para ellas, porque vas a cambiar la percepción de ti mismo. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida, esto le muestro a mi hermano, muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjugadas felizmente y con amor.
y tu hermano contemplará su propio perdón allí y con ojos que han sanado, mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó. Igual que desde el ego, en automático, queremos que nuestra imagen sea, mira, mi hermano, por tu culpa muero. Desde el Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer la prueba de que nunca pecó. De que nada de lo que su locura le ordenó. Fíjense, me encanta esto, porque no está diciendo que de pronto no nos hablaron feo, o de pronto no nos robaron, o de pronto, igual que nosotros. Ojo, porque nosotros hemos metido la pata con mucha gente también. Entonces dice, he aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer ocurrió jamás, ni tuvo efectos de ninguna clase. Ocurrió en el sentido de que su locura le ordenó destruir nuestra felicidad, quitarnos esto para que nosotros lo pasemos mal o lo que sea. Dice, no, no lo podía hacer. La locura le ordenó hacer eso, pero no lo pudo hacer. Ay, qué bueno, soy inocente, me quito un peso encima. Quizás le da rabia, pero dice, no, no le va a dar rabia. Puede ser desde el exterior, de que su plan desde el ego, desde lo que le ordenó la locura, pero todo el mundo va a despertar. De hecho, dice, cuando le quitas eso, esa persona empieza a conectar más con su luz, porque aquí nos sanamos todos. No me puedo sanar yo mismo. La salvación no es sino que yo soy quien se está haciendo esto a sí mismo y me lo hago, o sea, no puedo dejar de tener las consecuencias del juicio que le hago a mi hermano. He aquí la prueba de que nunca pecó. He aquí. Mira, mi imagen, mi cuerpo, mi personalidad, mi vida. Es la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer ocurrió jamás, ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que haya albergado en su corazón estuvo jamás justificado, y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. ¿Por qué? Acuérdense que esto es la triada. Aquí me encanta este párrafo porque explica perfectamente la triada de pecado, culpa, miedo. El pecado, esto es real. O sea, tú tenías tú, por tu culpa soy un amargado, por tu culpa sufro, por tu culpa soy un pobre, por tu culpa soy un infeliz, por tu culpa no sé qué. Ese es el pecado. Tú eres capaz, fíjense lo que le estamos diciendo al hermano. Tú eres capaz de cambiar lo que Dios creó. ¿En qué locura? Pero en automático creemos eso, todos, hasta que elegimos de nuevo. Entonces, ahí está el pecado real. Entonces, está la culpa, tú eres el culpable. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando una persona se siente culpable, va a tener miedo. Y ojo, ¿qué es lo que dice Jesús? Ahí se completa el círculo, porque el que tiene miedo puede ser cruel, porque se va a defender. Entonces, por eso, mientras yo esté culpando al otro con mi dedo, va a sentir miedo y va a continuar con la dinámica. Y me daño mi autoimagen y le daño la autoimagen de esa persona también. Ningún reproche que haya albergado en su corazón, fíjense, es como, es, es bonito esto, porque en el fondo también nos dice Jesús, date cuenta que cuando una persona se siente culpable, se siente un reproche en su corazón, se reprocha a sí mismo, pero como ese reproche es tan insoportable, va a ser lo mismo que hacemos nosotros. Va a buscar el culpable de por qué yo soy así. Me puedo ir a muchos momentos de mi vida para justificar de que en realidad yo hago así porque también soy un víctima. Y así vamos nosotros, de generación en generación y de persona en persona, siendo víctimas, siendo culpables, buscando vernos menos culpables porque eso me da mucho miedo y me pongo a atacar. Y entonces por eso es que cuando nosotros nos sentimos em, ofendidos fácilmente, ay, es que yo me creo un ofendido, es porque tengo miedo y entonces de una vez pongo así la coraza, ¿no? No me ofendas, no me ofendas, no me digas más esto, cuando no queremos que nos hablen, entonces, estamos en el miedo. Y siempre que estamos en el miedo es porque nos sentimos culpables, pero le queremos echar la culpa al otro.
Bueno, entonces toda una dinámica. Miren aquí, vamos a leer el párrafo 6, que es muy potente también. Sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Sé un testigo de su inocencia, eso es una decisión. Sé un testigo de su inocencia, fíjense, pero es una decisión que nos define. Eso es lo que yo soy. Miren qué potente. ¿Qué soy? Soy el testigo de su inocencia o de su culpabilidad. Lo que yo digo, me pongo una cruz o me la quito. A vivir siempre lo mismo. Sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación, esa es mi curación. Tu curación es su consuelo. Mm. Tu curación es su consuelo. Nuestra felicidad depende de que esa persona ya no nos vea como el mártir, como que es un mártir. Es un dar y recibir. Por eso el camino este de un curso de milagros es el del perdón, donde dice, al cielo se llega de a dos, se llega de a pares. Miren, el cielo hace fiesta. No sé cómo se hace, porque esto sale, qué cómico. Bueno, sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. Es su consuelo y su salud porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El otro día cuando hablábamos de cómo ser en automático, cómo dan forma aquí las ilusiones, y nos dice, acuérdate que este mundo se fabricó para vivir el especialismo. Esa es la motivación de este mundo, en automático, pero le cambiamos el propósito. El Espíritu Santo a todo lo que fabricamos para vivir nuestro especialismo le dio otro propósito, ahora disponible. Entonces, miren cómo lo pone. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpa es real. Por eso tenemos que elegir de nuevo. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Por eso es que nos invita a esto, cada vez estar más presentes, estar ver más en presencia, en conciencia, porque si no, chicos, esto es lo que nos va a manejar nuestra mente. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se crean ellos y para que corroboren el sistema que representan en favor del cual hablan. Es decir, en nuestro guión hay testigos que se convocan, se han decidido a traer. Por eso es que tenemos que entender que en nuestro guión hay cosas que están perfectamente acopladas, porque que las eligió el tomador de decisiones para vivir su culpa y que el Espíritu Santo dice, vale, todos tus guiones y todo lo que te causa sufrimiento en automático es porque era el plan, que te diera sufrimiento eso, que sufrieras a través de eso. Detente y elige de nuevo. ¿Qué voy a ver aquí? Y vamos a tener un regalo, pero tenemos que decidir. Estos son los testigos que se convocan para que se crean ellos y para que corroboren el sistema que representan y en favor del cual hablan. Aquí nos fabricamos enemigos, literalmente, no los inventamos. Y cada uno de ellos tiene muchas voces y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpa. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida, cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. O sea, esto es en automático. Lo voy a volver a leer y vuélvanselo a leer. O sea, esto es lo que nos dice el propósito de este mundo. El factor motivante, el punto 3, el factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. Por eso estamos tan atraídos en el cuerpo. Este capítulo 27 es muy interesante porque nos habla de lo que llama el curso el héroe del sueño, del gran valor que le damos al cuerpo, porque si el cuerpo es lo que nosotros somos y sabemos que el cuerpo va a morir, entonces, claro, el factor motivante de este mundo
no es la vida, es la muerte. Es lo que nos motiva, es lo que nos hace tomar las decisiones. ¿Y para qué y para qué voy a hacer tal cosa si me voy a morir? ¿Y para qué no sé qué si me voy a morir? O sea, es como un no vivir. Dense cuenta, un no vivir. Porque nos levantamos por la mañana estando un poquito más muertos. Porque el cuerpo todos los días está un poquito más viejo. Pero dice, no, no es así. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Les digo, cuando les digo mundano, es en automático. Estos son los testigos que se convocan para que se crean ellos y para que corroboren el sistema que representan y en favor del cual hablan. Y cada uno de ellos tiene muchas voces y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Esto, cuando habla de diferentes lenguas, tiene muchas connotaciones. Nos puede hablar incluso en algún punto que de Wapner explicaba, tiene que ver con muchas lenguas a ti y a tu hermano por el tema de que nosotros podemos venir aquí, podemos soñar en muchos cuerpos, pero no siempre el mensaje va a ser el mismo. En muchos cuerpos, en muchas épocas, en muchos países, da igual. El mensaje siempre va a ser lo mismo y en automático va a ser igual. Vas a traer los testigos que en muchas lenguas te van a decir lo mismo, que está separado. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpa. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida. Aquí no se está diciendo que no atendamos el cuerpo, pero lo que nos dice es que nos preocupamos, o sea, que nos quita la felicidad, que nos quita la paz, porque nos identificamos con el cuerpo. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida. Cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. Bueno, ahora la semana que viene continuamos. Esto es muy, muy profundo. Yo también hice lo mismo con el cuidado de mi papá antes de su muerte. Es verdad, Lucecita, lo has comentado. Pero bueno, em, s- yo sé que te has sanado muchas cosas, pero sí todavía hay cosas que recuerdes de eso con dolor o con resentimiento a alguna hermana, alguna hija o lo que sea. Hay que verlo de otra manera para estar en paz. Eso es importante. No quedarnos con ninguna.